Bendiga a todas las vidas que se conectan cada mañana a la palabra profética que Dios trae para sus vidas. Cada mañana profética Dios trae para tu vida una bendición mucho mayor, porque Dios cada día nos lleva a un mayor incremento de una bendición mayor para tu vida. Vamos en la parte 2 de creer y ver. Primero hay que creer para ver el resultado de lo que tú estás creyendo, el resultado de lo que tú estás viendo, el resultado de lo que está Dios trayendo a tu vida. Ayer leíamos la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 18, y Dios nos llevaba a esta bendición hermosa y maravillosa, y Dios cada día nos lleva a tener que ver algo mayor para nuestras vidas, porque cada día Dios nos lleva a algo mayor para su bendición y para nuestra bendición. Porque el deseo del Señor era que ellos cambiaran esa imagen gráfica. Como dice la palabra del Señor, que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Hablábamos de ese tema, hablábamos y entrábamos a meditar en la palabra. Estábamos entrando en el mensaje y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, el Señor quería que ellos entraran en el mensaje del revelador de la palabra, porque siempre la palabra nos lleva a que entremos en el mensaje que Dios quiere dar a conocer a tu vida cada mañana profética. Por eso, amado oyente, amado oyente, la palabra siempre nos lleva no a una imagen gráfica de las cosas naturales, porque ellos tenían una imagen gráfica de qué es ser un profeta, o qué es ser hijo o hija de Dios, porque siempre manejamos todo eso dentro de una imagen gráfica de qué es ser hijo de Dios en la tierra, qué es ser hijo o hija de Dios en la tierra, porque todo esto se maneja dentro de una imagen gráfica de apariencia, de cómo se vivía bajo sus posesiones, porque el Señor les hablaba y el Señor hacía ver a ellos que ellos tenían que creer, o sea, que la palabra penetrara en su corazón, que la palabra penetrara en su espíritu. Por eso el Señor les hablaba y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, como dice la palabra en el capítulo 9, en el verso 22, dice: y desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero el Señor le decía a todos: y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, no se podía vivir bajo una imagen gráfica de apariencia, de decir: este es hijo de Dios, este es profeta, o sea, de apariencia, porque se vivía en las posesiones, una imagen gráfica de los hechos que les venían, que ahí decían: este es hijo o no es hijo de Dios, por su posición, por su estatus social, por su empresa, por la forma como se ve las apariencias, a través del dinero, a través de la riqueza. Pero el Señor nos lleva en esta mañana profética, en estas mañanas proféticas, a ver que algo mayor, Dios, que algo mayor tú tienes que estar dimensionando cada día a través de la palabra, porque todo era dimensionado a través de una imagen gráfica de los sentidos naturales. El engaño no les dejaba ver lo que había detrás de cada corazón de ellos, porque el Señor siempre está atento a que nosotros podamos ver el engaño, o sea, la imagen gráfica de ese ser caído, de este ser viciado a las cosas naturales, a los sentidos naturales, a los temas de la naturaleza, a esa naturaleza caída, a esos temas que nunca lo van a llevar a tener y a encontrar el verdadero conocimiento de Dios. El engaño no le dejaba ver lo que había detrás de ese corazón. Todo era ministrado a través de la letra y no de la vida espiritual. Todo era ministrado a través de una ley que ellos trataban de cumplirla, trataban de verse en esa ley, pero nada de eso les dejaba entrar en la gracia, nada de eso les dejaba entrar en el tema de lo que era la vida que Él venía a dar, la vida que Él estaba ofreciendo, la vida que Él quería manifestar. Por eso el Señor estaba pesando el llamado a cada uno de sus seguidores. Ellos estaban teniendo esa bendición para un incremento en lo espiritual, dejar a un lado sus sentidos naturales para ver que era necesario, como dice la palabra del Señor, que el Señor fuera desechado, que todas aquellas cosas vinieran sobre Él, porque la fe de sus seguidores no podía estar basada en un momento, en una creencia. La palabra tenía que producir el efecto, la palabra tenía que producir en Él la vida espiritual, porque la palabra
palabra tiene que producir en tu vida esa libertad y esa bendición. Por eso ellos necesitaban ver con una mayor libertad esa bendición, porque la fe de sus seguidores no podían estar basados solo en creencias, porque eso hace el mundo, eso hacen las doctrinas, muchas cosas que se mueven, muchas formas de enseñanza. Pero el Señor mostraba, porque para todo se intenta a veces creer, para todo se intenta tener una creencia, para todo se intenta tener una creencia, pero no conforme a la palabra. Se intenta creer en un palo, se intenta creer en un vaso de agua, se intenta creer en todo lo que en un momento quiere ver la persona, lo que en un momento quiere ver a través de sus sentidos naturales. Se quiere creer en todo, se intenta a veces tener una creencia, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hacen nada que no sea conforme a la palabra. Dios nos da ese conocimiento de ver que Dios no hace nada que no sea conforme a la palabra. El Señor miraba como el que abre, el abrir ese espacio a que la palabra sea parte integral de cada persona, de cada vida, porque eso era lo que el Señor trataba, la información que Él les daba. Dice, porque todo el que quiere salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierde la vida por causa de mí, este la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Todo lo que los sentidos naturales quieren vivir a través de las creencias, a través de lo que está viendo, a través de lo inmediato, de lo que se está viendo en un momento. Porque la vida del hombre toma como base las creencias. La vida del hombre toma como base las creencias, y el Señor estaba en un momento trayéndoles, haciéndoles ver a ellos esa información incorrecta, esa información religiosa, porque las creencias llevan a eso. Las creencias llevan a que una persona se toma un vaso de agua y tiene que tener una creencia para tomárselo, tiene que tener una creencia para conocer a un Dios no conocido, tiene que tener una creencia para oír a Dios, creencia para acercarse a Dios, creencia para ser escuchado por Dios, creencia para ser atendido por Dios, creencia para mirar a Dios, creencia para no ser condenado. Esto es intentar creer, esto es intentar creer, esto es algo diferente, pero no conforme a la palabra, no conforme a la palabra, porque viven en la obra de sus sentidos naturales, como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos capítulo 8 en el verso 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, no por creencia, no por creencia, no por lo que tú en un momento quieras ver, porque las creencias en un momento, una creencia a que es condenado o no es condenado. Aquí hay pecado que en un momento es perdonado y hay pecado que no es perdonado. Él fue a la cruz. Por eso el Señor dice en su palabra, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Y dice la palabra del Señor, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, Él dio el pago completo, no conforme a una creencia de que ya eres condenado y que no hay salvación para ti. El Señor nos muestra a través de su palabra que la palabra es espíritu y es vida, y lo que Dios habla a través de su palabra, esa es tu bendición. Por la palabra todas las cosas fueron hechas, de lo que no se veía. Para la palabra fue hecho todo. Toda tu bendición fue establecida a través de la palabra. Por eso primero debes creer y después ver. El orden de las cosas fue cambiado por el engaño que las tinieblas trajeron. Las creencias no promueven tu fe. Una creencia, por muy pequeña o por muy grande, no puede promover tu fe, porque son solo creencias. Pero la fe en tu corazón es promovida por el oír la palabra con fe, por el oír la palabra con fe, porque la palabra penetre en tus oídos y haga para el cual Dios la da, para el cual Dios la envía. Solo cree en el Señor Jesucristo. Solo necesitas creer, solo necesitas oír la palabra con fe. El Señor promovió, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 9, el Señor promovió a un hombre que lo habían desechado. Él era ciego de nacimiento, pero el Señor habla y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el verso 2, cuando el Señor le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo, porque la palabra trae esa luz, la palabra trae esa libertad en tu vida. Él era un ciego de nacimiento. Él era un ciego que fue en un momento desechado. Sus padres no quisieron creer a la palabra que su hijo les habló. Su hijo les dijo,
¿Quién lo había sanado? ¿Quién le había sanado? ¿ Quién le había restaurado su vista? Y cuando vinieron aquellos hombres y le preguntaron, cuando vinieron aquellos hombres, le dijeron, ¿quién te dio la vista? ¿Quién te dio? Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo le abrió los ojos? Él le respondió, ya es lo que he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Pero le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo. Ellos no creyeron a la palabra. Ellos no creyeron a la palabra de ese hombre que era ciego. Ellos no creyeron a la palabra. Aún sus mismos padres no creyeron a la palabra que su hijo les habló. Porque ellos temieron ser desechados, temieron ser aborrecidos. Porque era un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y llamaron a sus padres y les preguntaron. Pero qué importante es que aquel hombre creyó a la palabra que salía de la boca del Señor y por esa fe fue promovido, porque oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo el Hijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró, y le dijo, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Qué hermoso es, porque la palabra en tu vida te trae esa luz, te trae esa claridad. El hombre creyó a esa palabra, su fe fue promovida, porque cuando tú crees a la palabra que Dios te trae en esta mañana, cuando tú crees a la palabra que Dios trae a tu espíritu en esta mañana, a tu corazón en esta mañana, tu fe será promovida, tu fe será promovida, tu fe para crecer en esa fe, porque eso hará que tu vida crezcas en esa fe, que crezcas en esa fe, que creas a la palabra, porque las pruebas y todo aquello que Dios hace posible, las pruebas son diseñadas para que creas más a la palabra. Aquella prueba que estaba viviendo aquel hombre. Por eso el Señor dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. O sea, las pruebas son diseñadas para que creas más a la palabra de Dios, para que creas más a lo que sale de la palabra, lo que sale de la boca de Dios, para que tú creas más a los diseños de Dios que Dios tiene para tu vida. Las pruebas más firmes. El Señor estaba ahí. No hay una prueba más firme del cielo sobre la tierra que el Padre haya manifestado, sino a través de su Hijo. El Padre manifestó a través de su Hijo para dar a conocer el amor que manifestó su Hijo para todo aquel que cree en él. Para crecer más a su palabra y no a una creencia, porque cada día tenemos que creer más, tenemos que movernos más en la palabra, tenemos que movernos más en la palabra que el Señor trae a tu corazón. Porque el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario que se cumpla todo lo que está establecido, todo lo que está hablado de Él, porque era el diseño perfecto de manifestar el amor, de ver el amor de Dios caminar en la tierra. Porque el amor del Padre caminó en la tierra a través de su Hijo. El amor del Padre caminó en todo lugar. El amor del Padre iba a todo lugar. El amor del Padre está a través de su palabra. Su palabra no está sujeta. Su palabra camina. Su palabra entra en su casa. Su palabra entra en tu empresa. Su palabra entra en su hogar. Porque Dios sabe qué necesitas. Y una palabra es suficiente para que tú seas sanado. El Señor le dijo a aquel hombre, a un hombre de gran fe. Aquel hombre le dijo, el centurión, le dijo, Señor, no es digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará en aquel lugar. Porque aquel hombre vino, dijo, tengo un criado que está enfermo. Aquel hombre necesitó y creyó a esa palabra, creyó a la palabra que salió de la boca del Señor, porque toda palabra está diseñada para traer para tu vida la respuesta de Dios. Toda palabra que Dios da a tu vida tiene la bendición, tiene el fundamento que es Jesucristo. Tiene todo el diseño perfecto para que tú recibas la bendición. El contenido completo está en la palabra. El contenido de tu ver que eres sano, de que eres libre de ese azote. Qué hermoso es Dios, que nos da esa bendición tan grande y maravillosa. Cada mañana
Porque la fe en tu corazón es promovida. Porque el deseo del Señor es que cada día tu fe sea promovida. Tu fe sea promovida. Solo cree en el Señor Jesucristo y tú verás que tu fe es promovida y que verás mucho más el mover de Dios. Y que verás mucho más lo que Dios ha establecido para tu vida. Lo que Dios ha establecido para que tú veas la libertad. Para que tú veas con esa libertad que Él trae a tu vida. Maravilloso es Dios. Maravilloso es Dios. Cuando la palabra abre ese espacio en tu corazón, cuando esa palabra forma parte integral de tu vida y puedes ver que hay descanso, que descansas en esa palabra, que descansas en la palabra. Aquel ciego descansó en esa palabra, aquel ciego descansó. Y puedo decir, cuando el Señor le dice a aquel hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Me respondió, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Quizá has estado cargado, quizá muchas cosas han envuelto tu vida y no encuentras ningún resultado, no encuentras ninguna salida. Porque toda tu vida te has desgastado en la imagen gráfica de cómo adquirir, de cómo obtener de todas sus posesiones. Quizá esa imagen gráfica de cómo obtener esa posición, de cómo tener esa posesión que tú necesitas, sea lo que tú necesitas. Una riqueza, todo en lo que tú no pierdes el descanso, todo lo que impide que tú veas la bendición de Dios. Porque se vuelve en tu vida esa imagen gráfica que te roba el sueño, esa imagen gráfica del trabajo, esa imagen gráfica de vivir metida su mente, sus pensamientos en un trabajo, en un problema en tu hogar. Todo eso se vuelve una imagen gráfica que no te da, que te roba la paz, que te roba la seguridad, que te roba la confianza. Porque todo eso se vive en una imagen gráfica de apariencias, de cómo vivir bajo esas posesiones, poseído por esas situaciones, por esa imagen gráfica que no le daba. O sea, que a través de eso dices, quizá Dios se ha olvidado de mí, quizá Dios se alejó de mí. Pero todo eso estaba dimensionado a través de una imagen gráfica. Pero cuando Dios trae algo diferente para tu vida, tú puedes ver qué hay detrás de tu corazón. Porque la palabra que Dios te da te permite ver qué hay detrás de tu corazón. Te permite ver qué es lo que hay en tu corazón. Porque tú no puedes seguir siendo ministrado a través de una letra, de lo que tú lees, de tu estudio, de tu profesionalismo. Tú necesitas ver. Tú necesitas ver lo que la palabra de Dios te dice. Tú necesitas ver lo que la palabra de Dios quiere darte. Tú necesitas ver lo que la palabra de Dios te quiere promover a tu vida. Porque la palabra de Dios promueve tu fe. La fe en ti no la promueve una creencia. La fe en ti no te va a promover una creencia. La fe en ti no te va a promover porque vayas a otro lugar, porque pienses ir a otro lugar, pensando en buscar otra creencia, pensando en afirmarse en otra creencia diferente. Solo necesitas entrar, solo necesitas creer en Él. Solo necesitas ir a Él. Solo necesitas ir a esa fuente. Aquel ciego fue a la fuente. Fue a la fuente. Porque el Señor le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es Él. Él es. Qué hermoso es cuando tú dejas a un lado las creencias. Cuando tú dejas a un lado y crees a la palabra. Cuando tú dejas a un lado todo lo que tú has depositado la confianza. Todo en lo que tú has puesto su mirada, todo en lo que tú has colocado sus posesiones, quizás lo que tú tienes, quizás con lo que tú estás mirando, en lo que tú piensas que vas a ser promovido en una fe, porque tienes algo y quizás eso se multiplica, pero nada de eso promueve tu fe, porque la palabra de Dios está diseñada para que la palabra promueva tu fe, para que la palabra sea la que promueva en tu vida la libertad, para que la palabra sea la que promueva en tu vida tu sanidad, para que la palabra sea la que tú puedas descansar, porque la palabra está diseñada para traer sobre tu vida descanso a tu alma, descanso a tu corazón, descanso en tu vida, porque eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor por tu vida, eso lo hizo el Señor por mí. Eso lo hizo el Señor, porque el Señor dice en su palabra, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo es cuando tú ves todas las cosas que están aconteciendo, todas las cosas que envuelven el mundo, todas las cosas que vienen, que se hacen posibles a través de una imagen gráfica,
a través de una imagen gráfica de las cosas que están sucediendo en el mundo. Porque el Señor nos muestra cómo el hombre se detuvo solo a través de una imagen gráfica de las cosas, de las posiciones, de la posesión que tenía, de las cosas que poseía. Y no miraba la palabra. Y no miraba la palabra, no miraba la fuente, no miraba la bendición, no miraba lo que el cielo anunciaba, no miraba lo que Dios quería hacer. Pero Dios te está llamando, varón. Dios te está llamando, hija, en esta mañana. Dios te está llamando, empresario. Dios te está llamando en el lugar donde tú estás, en una clínica donde tú estás. Dios te dice, no pienses más en esa imagen gráfica de apariencias. Dice el Señor, detente y piensa en mi palabra. Detente y piensa en lo que yo puedo hacer por ti. Detente y piensa en lo que yo puedo traer a través de una palabra para tu vida. Lo que yo puedo hacer a través de una palabra para tu vida. Aquel ciego se detuvo y pudo ver lo que la palabra traía, el contenido de la palabra, el contenido de esa palabra que el Señor le dijo. Él fue expulsado, él fue expulsado. Y quizá tú a través de las creencias temes ser expulsado. Quizá tú a través de las creencias temes el ser aborrecido. Quizás tú a través de las creencias temes el dejar pensando en algo diferente. Pero Dios ha traído este tiempo y Dios está permitiendo todo esto que está sucediendo en el mundo entero para que tú dejes a un lado las creencias y vengas a la palabra y vengas a la fuente y vengas a la bendición y veas que la palabra trae para tu vida esa libertad, que solo la palabra de Dios en tu corazón trae para tu vida la seguridad, trae para tu vida la confianza, trae para tu vida la bendición. Lo que tú necesitas, tú lo hallas en la palabra. Lo que tú necesitas, tú lo hallas en la palabra del Señor, porque la palabra fue hecha por el cielo. La palabra de Dios fue establecida porque el cielo vino a este mundo, se hizo carne. Cristo vino a este mundo, caminó en este mundo, el cielo caminó en este mundo, vino Cristo, vino el autor de toda bendición, vino el Señor de los cielos, el Señor de todo lo creado, caminó en este mundo para darnos a conocer, para darnos y manifestarnos que todo fue hecho por esa palabra, que todo fue establecido por la palabra que salía de la boca de Él. Por eso el Señor habla y dice, no es poco esto, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Porque la palabra en la boca del Señor era aprobada. La palabra en la boca del Señor traía una bendición, traía un cumplimiento, traía una seguridad, traía una confianza, traía una restitución, traía un cambio. Porque las creencias no traen cambios. Quizás has puesto tu mirada y has visto que muchas cosas que tú creías ya no les sirven. Quizá muchas creencias en tu vida las has quitado porque ya no funcionan. Ya no están trayendo en lo que tú te amparabas, en lo que tú te movías. En esas creencias ya no producen, ya no te están dando satisfacción, ya no te están dando lo que tú esperabas siempre. Esas creencias que en un determinado tiempo trabajaban en favor de tu vida, veías que eso lo usaba como un arma, como un recurso. Pero hoy puedes ver que esas creencias ya no traen a tu vida satisfacción. Por eso, amado oyente, amado empresario, tú que oyes en aquel lugar, la palabra no cambia, la palabra permanece, la palabra permanece para siempre, la palabra del Señor permanece para siempre, porque el autor caminó en este mundo, el autor de toda bendición vino a este mundo, el autor y consumador de todas las cosas. Él hizo posible que todas las cosas tienen un principio, un génesis, tienen un principio por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, tienen un génesis, tienen un comienzo y tienen un final. Cuando tú crees a la palabra, tú vas a terminar y tú vas a empezar un génesis en Cristo y tú vas a terminar con Él y vas a ir y vas a verlo y vas a conocerle y vas a amarle, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el Señor, no son las creencias, es Él el autor de tu bendición. Él es el Señor que trae tu bendición a tu vida. Él es el Señor que quiere mostrarte que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Porque Él trae para tu vida una respuesta. Él trae para tu vida una bendición. Qué hermoso es Dios. Yo lo bendigo en este día. Yo bendigo en este día tu corazón y declaro en el nombre de Jesús que cosas nuevas, que lo nuevo de Dios entra a través de la palabra que Dios da a tu corazón, a través de la palabra, porque el mismo que le habló al ciego está tocando tu corazón, se está mostrando a tu vida, porque esa palabra corre en ese lugar donde tú estás.
Esa palabra corre en esa clínica. Esa palabra corre sobre esa empresa. Esa palabra corre en aquel escritorio donde tú estás. Esa palabra corre en aquel lugar donde tú trabajas, en el vehículo donde tú te desplaces. Esa palabra corre. Y vas a ver que la palabra es suficiente para cambiar el destino a tu vida, para cambiar el destino. La palabra del Señor es suficiente para darle el rumbo. Qué hermoso es Dios. Padre, yo bendigo con toda bendición espiritual, Dios, y que la palabra produzca al 100 por 1, al 80, Señor, conforme, Señor, han creído. La palabra, Dios, se establezca en el corazón de ellos. La palabra produzca en el corazón de ellos esa libertad, porque tu palabra produce libertad, tu palabra produce confianza. Es tu palabra, Dios, la que nos permite, Señor, en esta temporada avanzar y ver, Señor, que no estamos solos, porque la palabra tuya nos da esa seguridad y esa libertad de ver, Señor, que contamos con tu respaldo, que tenemos el respaldo tuyo, que tenemos el respaldo de los cielos. Por eso debes creer a la palabra, porque la palabra te da el respaldo, porque Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. La palabra de Él no cambia. Sus palabras, todo pasará, mas sus palabras permanecen para siempre, porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Dios todopoderoso. Gracias, Jesús. Bendícelos. Fortalece las vidas, que sean fortalecidos en tu palabra, que sean fortalecidos en la palabra, Dios, que tú, oh Dios, has dado hoy, Dios, has colocado en cada corazón. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Y los esperamos cada día en las mañanas proféticas. Los esperamos cada mañana a esta bendición de las mañanas proféticas. Dios los bendiga y buen día para todos.